Ahí empezamos a grabar. Ya yo estoy en hidráulica, ¿Ya? estoy en séptimo año, que estoy haciendo el magíster, entonces me alargué un añito ahí. Ah, ok. Y, Así es, y pues, cuando uno hace el magíster. sí, pues, sí, y bueno, tomé estos cursos como para tener una idea de lo que sería el clima, porque en realidad lo único que sé hasta ahora es como el tema de la hidrología, Ah, pero ya, todo nace del vale. clima, pues entonces. Sí, pues esto es clima, pues netamente atmósfera. Vamos a ver hartas ecuaciones, pero nada grave, ¿eh? O sea, igual van a ser como ecuaciones entretenidas. Así que eso, pues. Vamos a ver si alcanzamos hoy día igual a hacer algo de ejercicios, pero lo que me dejó el profe pendiente para hoy día era que alcanzáramos a ver dos ecuaciones que les faltó ver a él. Así que buena carrera, buena carrera, Felipe. No sé si alguien más quiere hablar, alguien más que sea de geofísica o que tenga intenciones quizás después de seguir en esta área, mientras se van uniendo los demás. La Yael, la Catalina, no tengan miedo de hablar. Hola. Hola, Cata. La verdad no me gusta mucho hablar en clase, pero Es que a mí soy tampoco, por de, eso necesito ayuda. Es para soy de que... ingeniería química. Ya, Estoy en el noveno semestre de ingeniería química. No es mi me falta noveno poquito. semestre en la U. Ah, pero eso nos pasa a todos. No, sí. Luego, y tomé el ramo porque me interesaba, básicamente. ¿Te Eso. gusta un poco la atmósfera? Si te gustaría como saber un poco Eh, cómo se forman las nubes, ese tipo de claro, en cosas. verdad, en un ramo que nosotros tenemos, se llama fenómenos de transporte. ¿Ya? Vemos como recuerdo que igual veíamos un poquito de algunos fenómenos de la atmósfera, porque era como para sacar ciertas fuerzas o evaluar como ciertas cosas, pero recuerdo que igual me interesó como, Te quedo como gustando. claro, más la atmósfera que saber qué fuerzas se movían adentro, así que pensaba que con esto iba a poder profundizar un poquito más. Sí, de todas maneras, pues esa es la idea. Y veamos si les queda gustando. Hoy yo estoy peleando con esto del PowerPoint hace rato, así que capaz que no, se nos vaya la vida en esto. Déjame ver cómo se pone. ¿Y alguien más que quiera hablar? Decir cuáles son sus intenciones de este curso, porque yo me acuerdo que antes de entrar a estudiar esto, yo estudié geofísica, me gustaba mucho la lluvia, me gustaba mirar las nubes y hasta el día de hoy todavía yo miro el cielo y me paso unos rollos de repente que quiero saber qué está pasando, porque de repente se ve un nivel, un tope de nube tan clarito, y todas esas cosas vamos a aprender en este curso, cómo se forman las nubes, cuáles son estos parámetros que salen de repente en la tele, como la humedad relativa. Vamos a salir todos unos expertos, ¿ya? Déjenme seguir peleando con esto que... Ahí está, presentación de diapositiva. Ahora sí lo puedo mover, ¿ya? Entonces, como les dije, yo soy Rocío Ormazábal y yo soy licenciada en geofísica, pero no de la Universidad de Chile, sino que de la Universidad de Concepción, ¿ya? Lo que sí hice en la Universidad de Chile es el magíster en meteorología y climatología. No sé si alguien de acá lo conoce o quiera seguir ese camino. A mí me gustaría Bueno, hacer eso. ¿quién? Ay, perdón, no te vi. Acá, Lucas. Lucas, Sí, ¿a ti te gustaría seguir el magíster? sí, de meteorología. Ah, ya, bueno, entonces cualquier duda que tengas o no sé, inquietud relacionada con el magíster, no dudes en preguntarme, Ya, bacán. Muchas gracias. ¿ya? Así que si quieres lo vamos viendo después con el tiempo. Ya creo que ahora sí no se quiere sumar nadie más. Como les decía, claro, hice el magíster y ese es mi correo por si tienen alguna duda. Eso sí, no soy la única auxiliar, somos tres, así que nosotros nos vamos a ver como una vez al mes nomás.
¿Ya? Igual siempre vamos a estar disponibles los 3 auxiliares, son los 3, los otros 2 chiquillos son sequísimos, así que por ese lado están súper ayudados en este curso. Y lo otro es que el profesor Ricardo es súper buen profesor. En realidad tuvieron mucha suerte porque tiende a explicar las cosas súper bien, no sé si han ido a las cátedras, tiende a ser súper cauteloso, explica todo a un ritmo que uno va entendiendo, entonces de alguna manera tuvieron suerte, ¿ya chiquillos? Así que les deseo un súper buen año. A ver si esto funciona. Entonces, claro, acá en la presentación, como les dije, ya les hablé un poco de qué se trata este curso, pero acá les muestro algunas fotitos ya como para identificar realmente de qué se va a tratar. Por ejemplo, en la primera imagen hay una nube, que no sé si ustedes la han visto. ¿Han visto estas nubes? Nunca en su vida. Uy, pero yo creo que no se han fijado lo suficiente, porque en la cordillera de los Andes o arriba de los volcanes en general siempre se ponen estas nubes, se llaman nubes lenticulares. Después la googlean. Acá tenemos otro fenómeno en donde se hace una mezcla de arcoíris con las nubes. Tenemos el fenómeno de la precipitación, tenemos acá el fenómeno que relaciona, por ejemplo, la generación de una nube, es decir, la condensación del vapor de agua hacia el agua líquida, pero de una forma bien particular. Ustedes han visto estas nubes, se llaman las nubes de Kelvin-Helmholtz, ¿ya? A ver, creo que alguien más quiere entrar. Sí. ¿La han visto? Esta yo no la he visto. Ay, ojalá llegue el día. Bueno, están los arcoíris y también están los fenómenos extremos, po. A mí me gustan harto, me gusta harto el viento. Yo estudié en Concepción y bueno, Concepción es bien movido atmosféricamente. Lamentablemente Santiago no, pero igual cuando hay un evento yo lo disfruto harto. No sé si disfrutaron el evento de febrero, sí, de final de febrero. ¿Sí? Ya, bueno, bibliografía. La bibliografía base de este curso es el Wallace, que es este libro, el Atmospheric Science, es una guía introductoria, ¿ya? Yo les mandé el link y lo descargaron, lo vieron, le han echado una miradita. Bueno, la materia de alguna manera está en línea con esto. Sin embargo, hay otros libros que pueden complementar la información que ustedes van a leer acá, porque por ejemplo acá salen maneras de ver las ecuaciones, pero hay cosas que de repente o salen incompletas o no sé, o hay distintas maneras de ver las cosas. Entonces está también luego el Harman, que es este, yo fanática de los libros. El Harman, este libro es fantástico porque habla en general de todos los procesos climatológicos promedios de la Tierra. Entonces pasa que tiene unos mapas bien bonitos relacionados, por ejemplo, con la radiación global, con la temperatura. Entonces cuando uno ya le apasiona, este libro es súper bueno. Aparte tiene ejercicios buenos para practicar. También está el Practical Meteorology, ese no lo tengo porque ustedes supieran, bueno, Stuhl es un profe bueno, todos estos profes son como eminencia en Estados Unidos. El Wallace, el Hartman son de la Universidad de Washington, todavía están vivos algunos. Y Stuhl también está vivo, y Stuhl es como el dios de la capa límite. Y el profesor Ricardo es de la capa límite, así que también este libro es muy bueno. ¿Y qué pasa? Que ¿por qué no lo tengo? Porque creo que es una guía así de gorda. No se puede traer no es tan fácil, es medio caro. Pero por eso nomás. Y es súper bueno, es nuevo. Que un libro en meteorología sea nuevo es bueno en el sentido de que ya hizo como una buena mezcla de todos los libros anteriores. Entonces, el Practical Meteorology es como una buena guía, digamos, un buen resumen de los otros libros. Y yendo ya más a lo específico, este libro no se lo he subido, el Fundamentals of Atmospheric Physics es el SALVI. El SALVI explica súper bien la parte de la composición atmosférica, pero al detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás para prácticas para este curso no es necesario que vayamos tan al detalle, sin embargo, si es que alguien quiere profundizar, lo puede ver, ¿ok? A ver, ¿qué está pasando?
Entonces, yo lo lamento, pero me gusta que hablen conmigo porque no me gusta hacer la clase sola. Vamos a ver un poquito de conceptos generales. Yo vi que vieron con el profe hartas cosas. En general, el profe les recordó un poco qué era el sistema climático. También vieron en particular ya las capas de la atmósfera. Vieron harta materia que es como más bien teórica, que de igual manera entra en el control. Así que no se enfoquen solamente en las ecuaciones. Entonces, a grandes rasgos, el sistema climático es un sistema súper complejo en la que no solamente se compone por la atmósfera, sino que también tiene interacción constante principalmente con el océano, con el hielo marino. Hay alguien que quiere entrar. Con el suelo, tiene una serie de flujos de intercambio con muchos otros sistemas. Sin embargo, en este curso nosotros nos vamos a enfocar en la parte atmosférica, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la atmósfera es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver entonces una parte del sistema climático. ¿Hay algún otro elemento del sistema climático que ustedes me quieran mencionar? Los dije casi todos. Pero algo que se me haya ido. Algo que vean en la imagen que les parezca así como que no sabían que pertenecía al sistema climático. Los volcanes igual, o sea, igual es raro. Yo antes no sabía que los volcanes eran capaces de cambiar el clima de la Tierra. Y es un forzante externo bien importante en el clima de la Tierra, el volcán, ¿ya? Porque tiene emisiones que de alguna manera alteran las capacidades radiativas de la atmósfera. Entonces eso a mí me llama la atención. Miren, la reunión se va a terminar en 10 minutos, Felipe, así que para que estemos, cuando se corte, nos vamos al link que va a poner el Felipe en el foro, ¿ya? Ya. Ya ver. 9 minutos, ya. Entonces también me di cuenta que vieron los distintos componentes de la atmósfera. Ustedes se dieron cuenta que principalmente la atmósfera se compone de dos moléculas, ¿cierto? Uno podría decir, quizás la mezcla más, no sé, se distribuye de mejor manera, pero no, acá hay dos componentes que ganan en la carrera, digamos, y es el nitrógeno y el oxígeno, principalmente el nitrógeno. Hay otros gases que son considerados trazas, que realmente a veces incluso componen menos del 1% de todos los gases de la atmósfera, y que de igual manera son súper importantes para la dinámica atmosférica. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos preguntas, que yo sé que ustedes saben la respuesta. Esta concentración, esta composición atmosférica, ¿siempre ha sido así? No. No, ¿cierto? No, porque antes no había oxígeno, de hecho, creo, ¿cierto? Parece que la Tierra no era muy apta para nosotros acá. ¿Y que había mucho en la Tierra antes? Que ahora estamos luchando contra él. ¿Dióxido de carbono? Sí, antes había mucho dióxido de carbono, había mucha dinámica relacionada también digamos, con la tectónica de placas, había mucho volcanismo y un sinfín de otros procesos que hacía que en la atmósfera hubiera mucho metano, dióxido de carbono, que son gases que tienen una particular relevancia. ¿Por qué estos gases son tan importantes? O sea, ¿me podría mencionar alguna de las propiedades de estos gases? ¿Y cómo se llaman? Esto es famoso. Los gases de efecto invernadero. Porque, ¿qué hacen estos gases? Son poquitos, o sea, uno dice, oye, pero es menos del 1% de la química de la atmósfera. Sin embargo, estos gases son capaces de absorber la radiación terrestre y reemitirla de vuelta así hacia la Tierra, lo que hace que tengamos otro ingreso de alguna manera de energía hacia la Tierra, y eso hace que tengamos mayor temperatura. Lo vamos a ver más adelante. No se estresen con eso, solo les estoy comentando que esos gases son importantes y son los que están en negrita, ¿ya? Otra cosa es que la Tierra tiene esta composición atmosférica, pero los otros planetas, como saben, no tienen la misma atmósfera, de hecho algunos no la tienen.
o tienen una atmósfera muy no, digamos, no apta para los humanos. Por ejemplo, la atmósfera de Venus y la de Marte se compone principalmente de CO2, ¿ya? Es como la atmósfera viejita de la Tierra. Ya también hay otros gases que comparten con la Tierra, como por ejemplo el nitrógeno, pero en cantidades muy bajas. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con nosotros. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Y bueno, en general no se puede mirar todo como un promedio. Cuando ustedes se meten a estudiar la atmósfera, lo primero que uno hace es dividir la atmósfera en capas verticales. ¿Por qué? Porque son todas muy diferentes la una con la otra. Ya no podemos tratar a una capa de la misma manera que otra, porque tienen muchas cosas diferentes. Entonces ustedes más o menos pueden identificar acá que hay zonas que están. Este es un gráfico de temperatura con la altura, ¿ya? En la parte de la izquierda se ve que está la altitud en kilómetros y abajo está la temperatura en Kelvin. Nosotros siempre vamos a trabajar la temperatura en Kelvin. Y podemos ver que en la troposfera hay un cambio drástico de temperatura, o dicho de otra manera, es una inversión térmica, como les enseñó el profesor. Pregunta, ¿por qué en algunas capas, escribí mal, por qué en algunas capas aumenta la temperatura y en otras disminuye? ¿A qué le atribuyen ustedes eso? ¿A Por los lo menos en gases la que estén estratosfera. presentes? ¿Sí? ¿Puede Claro, ser? por ¿A los ejemplo, gases? claro, en la estratosfera hay una capa súper famosa que lo que hace es absorber calor gracias al ozono. Entonces esa es la capa de ozono, que absorbe los rayos ultravioleta de la radiación solar. Entonces la radiación que viene desde el sol no llega completa, llega sin la radiación ultravioleta, y por eso ahí se calienta. Y bueno, más arriba ya son otras cosas más externas de la atmósfera, relacionadas con los rayos solares, con otras cosas del espacio exterior. Hay una figura acá que hay una nube que se llama cumulonimbus, ¿ya? Esa nube como que sube, sube, sube y llega a un tope y se va hacia los lados. ¿Qué define ese tope? Una de la tropopausa, ¿o no? La tropopausa. Gracias por responder. Claro, ese es el límite de la tropopausa, porque como hay una inversión térmica, no permite que una parcela de aire, porque acá empezamos a hablar de parcelas de aire, siga subiendo. Como que lo que hacen las inversiones térmicas es que como que pisan de alguna manera o suprimen el ascenso del aire. Entonces, en general, la nubosidad relacionada con el vapor de agua condensado como líquido, va a estar solamente en la troposfera, la que está asociada al líquido. Más arriba en la estratosfera hay unas nubes troposféricas que se forman, tienen otro origen, hay otras cosas también raras más arriba, pero la nubosidad y todo lo que tenga que ver con la meteorología está en la troposfera. Ya, los últimos 3 minutos que nos quedan, ¿alguien me puede responder en esta figura dónde se encuentran los niveles de 1000, 500, 100, 1 y 0.1 hectopascales? Es una forma que utilizamos los meteorólogos, la gente que estudia meteorología, de medir los niveles de altura, es a través de los niveles de presión. La presión, como ustedes vieron en las clases, de alguna manera se define por la masa que compone a la atmósfera y que de alguna manera hace fuerza sobre la superficie terrestre. Y como sabrán, mientras más en la superficie terrestre estemos, mayor presión va a haber, porque mayor cantidad de masa va a haber sobre nosotros. Entonces, los niveles mayores de presión, que se pueden medir en pascales o en hectopascales, o en milibares, van a estar en el nivel superficial, o sea, el nivel 1000 de presión. ¿Dónde va a estar acá? Abajito en la superficie. Sí, pues en la superficie, ¿cierto? De hecho, 1013 es la presión a nivel del mar, así que por ahí cerca. Ya, después, el 500 hectopascales, ¿dónde está?
¿Dónde se le ocurre? Dígame un número, no importa. Si nadie nació sabiendo estas cosas. ¿Y la troposfera? ¿Como el límite ¿Dónde? superior? En la troposfera, ¿Como como 20 kilómetros? 20 kilómetros. Sí. Ya. No, está más abajo. Ya, les voy a mostrar el gráfico. Ay, esta cosa cuando quiere funciona. Bueno, esta es la distribución de la... Uy, nos queda menos de un minuto. Parece que nos vamos a tener que despedir. Rápidamente, esta es la distribución de la presión con la altura y el nivel de 500 hectopascales. Si seguimos acá, está el 500 hectopascales, está como aquí en 50 kilopascales y vemos que está como a los 5.000 metros de altura. O sea, la mitad de la atmósfera está como a los 5.000 metros de altura. ¿Ya? O 5 kilómetros. O sea, la mitad de la atmósfera está súper cerquita de nosotros. Mira, hay alguien que quiere entrar ahora, pero va a estar como un segundo. Pero bueno, nos vemos en el otro cosito, en el otro link. Que no pudieron venir. Ya está la segunda parte del video. Hola de nuevo. ¿Dónde está el nivel 100 hectopascal entonces? Según esta figura, porque ya tenemos la figura, 100 hectopascales son 100 kilopascales. O sea, perdón, 10 kilopascales. Ese sí está como a los 20 kilómetros, ¿cierto? Ese sí está como a los 20 kilómetros de altura. Y el nivel 1 hectopascal, ese ya está como a los 50 kilómetros de altura. Y 0,1, ya eso está en la exósfera, como entre 80 y 100 kilómetros de altura, ¿ya? Ya, pues ya empezamos con lo que me gusta a mí, las ecuaciones. Les gusta a todos, me imagino, las ecuaciones. Están acostumbrados a Buchef. Entonces, bueno, como vieron con el profesor, la atmósfera se considera como un gas ideal, ¿ya? Por lo tanto, se aplica la utilización de la ecuación de estado o la ecuación del gas ideal en la atmósfera. Ustedes vieron también en la clase anterior que esa ecuación es, yo vi la clase, alguien dijo pavo ratón. Bueno, pavo ratón se transforma en esta ecuación, en la ecuación de estado de la atmósfera, que o sea, me imagino que todos fueron a clase, que lo que pasaba realmente era que hacíamos unos reemplazos, reemplazábamos el número de moles, el B también ya sacábamos con el número de moles el M, la masa, lo bajábamos con el B y ahí nos quedaba la densidad. Y claro, porque hay varias ecuaciones que acá no están, pero déjenme ver si las puedo anotar. Yo soy nueva en esto de las clases online. A ver si es que se puede hacer algo. Ay, antes podía hacer como dibujitos y ahora no sé cómo hacerlo. Quizás fue acá. No, que la embarro. Ya, entonces no importa. Pero me imagino que todos fueron a esa clase y saben cómo llegar a la ecuación de estado. Esta ecuación de estado, esta ecuación de estado está en general, es la que consideramos de manera genérica para la atmósfera. Sin embargo, está este caso particular y el que estamos utilizando en clase hasta el momento está relacionado solamente con el aire seco. ¿Por qué usamos solo el aire seco y qué significa el aire seco? El aire seco significa que dentro de todos los componentes de la atmósfera no vamos a considerar el vapor de agua todavía, ¿ya? La manera en que vamos a considerar el vapor de agua va a ser mediante una modificación que vamos a hacer en la temperatura más adelante con el profesor, en donde se va a introducir el concepto de temperatura virtual, ¿ya? Entonces, por ahora, esta ecuación de estado se aplica netamente a componentes secos del aire
y en base a eso nosotros podemos calcular una constante del gas del aire seco. Como ustedes saben, la constante del gas, y como vieron en clases, esta constante está dada por la constante universal del gas, que es como 8.314 por 10 elevado a menos 3, ya sobre el peso molecular de los componentes del aire seco. Ya en este caso, para llegar a ese valor se utiliza el oxígeno y el nitrógeno principalmente. Con esos dos ya podemos llegar al 287. Ese cálculo, por ejemplo, así bien detallado, yo lo tengo. Si quieren se los mando, si es que lo quieren ver, porque igual es interesante preguntar en la prueba, por ejemplo, calcule el R de Marte o de Venus, ¿ya? Entonces, claro, y el peso molecular promedio del aire seco, ¿cómo se calcula? Bueno, utilizando esta expresión de acá, todo esto está en el libro, mejor explicado en el Salvi que en el Wallace, y de esta manera, a través de los pesos digamos, de cada componente, en este caso, que nosotros esa información la tenemos porque sabemos cuánto es el peso relativo en la atmósfera, o sea, sabemos que tiene 0.78 de nitrógeno, 0.21 de oxígeno, y ya con eso tenemos un peso, y la masa molecular de cada uno de los componentes del aire seco. Entonces, así nosotros calculamos el RD, que nos queda 287 joule partido kilogramo Kelvin. Este 1000 está acá porque el R, la constante del gas universal, está en kilojoule. Entonces ahí tienen que tener cuidado con las unidades de medida. En general, para la ecuación de estado y para las ecuaciones que vamos a ver, la temperatura se mide en Kelvin, la densidad en kilogramo partido metro cúbico, la constante del gas del aire seco en joule partido kilogramo Kelvin, y la presión en pascales. Como yo se las mostré en hectopascales, no se confundan porque en las fórmulas tienen que ponerla como pascales, ¿ya? Y unas conversiones que les van a hacer salvar la vida es que un pascal es igual a un newton partido metro cuadrado, también es igual a un joule partido metro cúbico y también es igual a un kilogramo metro segundo cuadrado. Eso les va a servir en algún momento de la vida. Bueno, y a partir de esta ecuación, déjenme arreglar un problemita acá, ahí sí. A partir de esta ecuación, en paralelo al problema de la ecuación de estado, hay otro concepto que nos va a ser bastante útil cuando queremos hablar de la atmósfera, ¿ya? Y es lo que se conoce como balance hidrostático. ¿Cómo nace este balance hidrostático? Bueno, nace del supuesto de pensar de si es que hay un gradiente de presión en la atmósfera. Hay un gradiente, ¿cierto? Porque yo les mostré un gráfico en donde salía que en las partes superficiales hay más presión y en las partes de altura hay menos presión. ¿Y eso qué es? Un gradiente de presión. Y con un gradiente de presión se hace una fuerza gradiente de presión. Es decir, lo que está más abajo va a querer escaparse. O sea, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Y por qué no? Ahí está la razón, o sea, el por qué no se llama la gravedad. La gravedad impide que la fuerza gradiente de presión que va fuera de la atmósfera, ya, se vaya, es decir, la gravedad hace que la atmósfera, a pesar de tener una fuerza que quiere que se vaya hacia el espacio exterior, se quede ahí, y eso lo hace la gravedad. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a este balance hidrostático? Bueno, a través de ignoramos la aceleración vertical y aplicamos la segunda ley de Newton considerando solamente la componente vertical, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a tener solamente las fuerzas verticales y en este caso sería entonces la fuerza de presión y la fuerza de gravedad. La presión, como sabemos, es una fuerza que se aplica sobre la superficie. Entonces, en este caso, va a ser aplicado sobre un delta P, que va a ser la fuerza gradiente de presión, que va a estar negativo. ¿Por qué va a estar negativo? Porque el gradiente en realidad iría de abajo hacia arriba, pero la fuerza gradiente de presión va a ir desde lo más hacia lo menos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya. Chiquillos, si voy muy rápido, si justo no escucharon algo, cualquier cosa, ustedes me preguntan. Yo no tengo ningún problema en volver a explicar o en buscar otra manera de explicarles las cosas. Entonces, la fuerza gradiente de presión, este delta P que va a estar en negativo, va a ser aplicado sobre un delta A, que va a ser esta área, ¿ya? En este caso, el área sobre la que se va a aplicar esa fuerza, y ese va a ser igual a la fuerza relacionada con la gravedad que se va a aplicar sobre
sobre un objeto 3D, en este caso sobre un pedazo de masa que tiene profundidad, altura de Z y profundidad de A, o sea, de Z por dA, y eso va a ser un volumen de V. Entonces, en este caso va a quedar que G por ρ por dB va a ser la fuerza de gravedad que va a contrarrestar esta fuerza de presión que está yendo hacia arriba. Yo igualo estas fuerzas porque, como les dije, ignoramos la aceleración vertical en esta ecuación. ¿Ok? Claro, en este caso la densidad, como les dije, es masa partido volumen. Claro, entonces ahí tenemos G por M partido B. Y claro, y ahí ustedes cuando lo vayan escribiendo van a llegar a eso. Y si tienen una duda me dicen para que avancemos y lleguemos a los ejercicios. Entonces, este dB yo lo puedo dividir en un dz por dA y se me van a ir los dA y voy a llegar a una expresión en donde voy a igualar menos dP igual a G ρ de Z. Los diferenciales los junto y pongo dP sobre dz y me va a quedar igual a menos ρ por G. Y bienvenidos al balance hidrostático. Esta es la ecuación que vamos a utilizar durante mucho tiempo y que si es que se dedican a esto, la van a usar toda la vida. ¿Alguna duda? Perfecto. Ya, bueno, y este balance hidrostático sirve de hartas cosas en general. Por ejemplo, si es que nosotros seguimos jugando con esta ecuación, podemos despejar el dP, podemos integrar entre un z y la altura infinita, podemos entonces obtener la presión en una altura z, la presión en una altura infinita es 0, así que este valor se va, y de esta manera entonces podemos tener una expresión que nos permita obtener la presión en una altura z en base a la densidad, en base a G y en base a dz. Esa es como una de las aplicaciones. Dice entonces ahí la presión a una altura z es igual al peso del aire en la columna vertical de área transversal unitaria que se encuentra en ese nivel. Claro, porque nosotros a ρ por dz lo llamamos el peso, también lo podemos definir como el peso de la atmósfera. Entonces acá abajo hay otra aplicación más. Una manera de obtener el peso de la atmósfera es considerando P sobre G y eso nos va a dar un ρ de z. Y ρ de z, si es que ustedes después lo desglosan, ese ρ, que ese ρ es igual a m partido b, etcétera, les va a dar un dm por unidad de área, es decir, les va a dar la masa de la atmósfera. Esta es otra aplicación más del balance hidrostático, pero cuando hagamos los ejercicios vamos a ver más y más aplicaciones, ¿ya? Estas son como derivaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, algo sencillo. ¿Por qué la presión al infinito da 0? Porque la presión, acuérdate que en el gráfico que vimos acá, la presión en altura infinita tiende a 0. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. ¿Te acuerdas de eso? Ya. No, está bien, si hay Es que que en verdad no lo preguntarlo vi todo. porque me conecté un poco tarde. Ah, ya, bueno. Si te va surgiendo otra pregunta, me puedes volver a preguntar, no hay problema, podemos volver atrás. No, sí entendí el resto, gracias. Ya. Y ahora entonces, además del balance hidrostático, no los quiero bombardear de conceptos, les vamos a introducir el concepto de geopotencial y de altura geopotencial, ¿ya? El geopotencial se va a definir como G por dz, ¿ya? Y si es que el diferencial del geopotencial, y el geopotencial por sí solo, entonces va a ser la integral desde 0 hasta un nivel z de G por dz. En general, bueno, uno dice ¿qué utilidad tiene eso? En general, esta es una medida de alguna manera de altura que se relaciona con la energía potencial que se hace al levantar una masa hasta cierto nivel Z. Ya en estricto rigor se define como el trabajo que se debe hacer en contra del campo gravitacional de la Tierra para levantar una masa de 1 kilogramo desde el nivel del mar hasta una altura Z. Entonces, esta definición de alguna manera nos indica que estamos relacionando la altura con la energía que nos cuesta levantar una masa de aire, y esa es la manera en que nosotros vamos a trabajar la altura en este ramo. De esta misma manera, entonces, vamos a definir lo que se llama altura geopotencial,
que es simplemente el geopotencial dividido en G0. Y si se fijan, esta expresión es bien similar a un Z, porque es 1 partido G0, la integral de G de Z. Sin embargo, nosotros le vamos a llamar altura geopotencial, la vamos a trabajar de esta manera, y se va a utilizar como una coordenada vertical que va a estar relacionada principalmente a movimiento atmosférico en donde la energía juega un rol importante, ¿ya? En estricto rigor, este Z es una medida de altura y una medida de espesor atmosférica que vamos a utilizar. Y se la introduzco porque gracias a 3 conceptos: a la ecuación de estado, al balance hidrostático y a la definición de geopotencial y altura geopotencial, vamos a llegar a la tercera ecuación, que es clave en esta parte del ramo, que es la ecuación ipsométrica, ¿ya? ¿Cómo llegamos a la ecuación ipsométrica? Para eso tenemos que considerar el balance, que la atmósfera se encuentra en balance hidrostático y además que la atmósfera se rige bajo la ecuación de estado. Entonces acá tenemos el balance hidrostático y acá abajo tenemos la ecuación de estado, que también la podemos escribir de esta manera, despejando la densidad en términos de la presión, de la constante del gas del aire seco y de la temperatura. Entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar esta densidad en la ecuación del balance hidrostático y de esta manera nos va a quedar esta relación que tenemos acá, que es de P a dz igual a menos G por P partido R de T, ¿ya? Y acá entonces nosotros lo que podemos mover de nuevo, podemos mover los componentes, si se fijan en la parte de la derecha. Yo espero tener una pizarra para la otra clase porque o si no uno no ve los cambios que va haciendo, pero miren, acá lo que hicimos fue que dejamos el dp en un lugar y lo dividimos por la P. La T también la movimos hacia la parte de la P y el RD también lo subimos con el P. En la parte del DZ, el DZ lo subimos, o sea, lo movimos para el otro lado y lo dejamos junto al G. ¿Y se acuerdan que qué era G por DZ? El diferencial del geopotencial. Entonces reemplazamos este nuevo concepto que ya sabemos que tiene un significado físico, lo reemplazamos y lo dejamos en, déjeme ver si estoy grabando, si no me, sí, ya. Entonces lo reemplazamos en esta ecuación y llegamos a, acá repetí lo mismo, digamos, sigamos en la otra, pero nos quedamos con esta última, ¿ya? Entonces lo que hacemos con ese diferencial es que lo vamos a integrar, integramos el diferencial de geopotencial y por otro lado, en la otra parte de la ecuación, integramos la presión entre dos niveles de presión. En el lado del geopotencial nos va a quedar el diferencial, un diferencial de geopotencial, un delta de geopotencial, y por el otro lado nos va el RD, sabemos que es una constante, así que puede salir de la integral. Y la temperatura hasta el momento no es constante en la altura. Sabemos de hecho que no es constante, pero tranquilos que en esta parte del ramo lo que uno tiende a hacer es a hacer constante la temperatura en una capa. Y eso nos facilita toda la vida para hacer cálculos, porque en general, bueno, ustedes ya son grandes, ya saben cómo funcionan los modelos, ¿cierto? Y en los modelos uno tiene que hacer simplificaciones para llegar a algo. O sea, para empezar a tantear cómo funcionan las cosas, para empezar a saber de primera instancia cómo funcionan, uno tiene que simplificar. Entonces, para empezar a entender cómo funciona, nosotros vamos a empezar a poner la temperatura constante. Entonces, claro, acá sacamos la temperatura, se me olvidó ponerla arriba a la rayita, pero esta es una temperatura promedio de una capa. Ahí tienen que tener cuidado entre dos niveles de presión. Hacemos la integral de dp sobre p y nos queda el logaritmo de p1 sobre p2. Fíjense acá que hay un signo menos que estaba y que después ya no está. ¿Por qué? Porque acá dimos vuelta los índices, los extremos de la integral, ¿ya? Cositas chicas, pero que tienen que tenerlas claras. Entonces así nos liberamos de ese signo menos. Entonces por eso el logaritmo nos queda logaritmo de P1 sobre P2 y no logaritmo de P2 sobre P1, ¿ya? Se dan vuelta esto todo. Y esta entonces, chiquillo, es la ecuación ipsométrica, que también, dicha de otra forma, es la ecuación del espesor de la atmósfera.
Entonces, en base a esta ecuación, nosotros podemos saber con datos de temperatura y con datos de 2 niveles de presión cuál es el espesor entre 2 niveles de presión. ¿Ya? Súper útil. Esta misma ecuación, también hay otras maneras en que nosotros la podemos simplificar y sacar información de ella, estrujarla y hacerle muchas cosas. Por ejemplo, podemos obtener en base a, podemos despejar la presión en un nivel 2, sabiendo la presión en la superficie en un nivel 1 y sabiendo la altura. Sabiendo la altura y el H, o sea, sabiendo la altura de una, por ejemplo, quiero saber cuál es la presión en el Everest, yo puedo hacerlo porque tengo la presión superficial, tengo la altura del Everest, tengo y el H, ¿cuál es el H? Este H es una nueva definición atmosférica que es RT partido G0, nosotros lo redefinimos como una escala de altura, ¿ya? Y la escala de altura se define como la altura a la que hay que elevarse en una atmósfera para que la presión atmosférica disminuya en un factor de E. Y en general, si es que nosotros consideramos una temperatura media de 255 Kelvin, ustedes dirán, es muy bajo. Pero oye, estamos pensando en la temperatura de toda la columna, entonces para arriba se ponen las temperaturas bien bajas. Así que, ¿cuánto es 255? Deben ser como unos menos 15 grados por ahí. Y si es que nosotros consideráramos esa temperatura, la atmósfera tendría una altura de escala de 7.5 kilómetros. Entonces lo que vamos a utilizar harto es que vamos a utilizar ese número como la altura de escala con una temperatura promedio de la atmósfera y en base a eso se pueden hacer hartos cálculos simples, ¿ya? De todas maneras, esta materia la van a volver a ver. El profesor me dijo que se las introdujera, que tuvieran como la noción, de modo que ustedes en clase me imagino que la van a ver de nuevo, pero o sea, ahí le van diciendo al profe lo que ya vieron conmigo, pero tratar de preguntarle todas las dudas que les vayan quedando a él, ¿ya? Y alcanzamos a llegar a los ejercicios, ya que bueno, lamentablemente no tengo pizarra, yo creo que para la otra sí, pero por ahora les voy a ir mostrando un Word o un PDF en donde voy teniendo de alguna manera los resultados, la ejecución de los problemas y también les voy a mandar ese documento con la resolución. ¿Ya? Entonces, pero pensemos primero. Este es el ejercicio número 1 y dice, si la atmósfera es homogénea y la densidad no variaría con la altura, o sea, ρ constante con la altura, o de ρ a de z igual 0. ¿Cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea si la presión a nivel del mar es 1002 hectopascales y la temperatura 0 grados? Suponga que la atmósfera está en balance hidrostático. Entonces, aquí los insto a pensar, o sea, los llevo a pensar un poquito el ejercicio antes de mostrarles la resolución. ¿Cuál era la conversión de hectopascal a pascal? 100. Hectopascal es 100 pascal. O sea, Ya, el vale, gracias. pascal queda como 100. Entonces, no sé si siguen viendo solamente el PDF, ¿cierto? Parece que sí, a ver. Sí. Ya. Ahí ven mi Word, o sea, mi documento Word. Sí. Ya. Entonces vamos resolviendo. Dice que la atmósfera es homogénea, entonces ahí cada uno tiene su manera de resolver los ejercicios, pero yo primero lo que hago es anotar lo que sé. Entonces dice que la atmósfera es homogénea, entonces yo anoto el ρ es constante y el ρ promedio de la Tierra es como, ustedes lo calcularon en clase, es como 1 kilogramo partido metro cúbico, porque dice que es promedio, entonces asumimos que en toda la atmósfera eso. Ustedes en clase llegaron como a un valor como 1.2, pero porque uno asume valores, pero en general uno asume que es 1, ¿ya? Dice, y la densidad no varía con la altura. ¿Cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea si la presión a nivel del mar es 1002 hectopascales y la temperatura es 0 grados Celsius? Y dice, suponga que la atmósfera está en balance hidrostático. Entonces lo primero que hago es escribir el balance hidrostático, que es este, de P a de Z igual a menos ρg.
Entonces empiezo a jugar con mi balance. Lo primero que hago es que, a ver, vamos viendo acá, es que integro el dp entre P0 y P, que son cosas que ya hemos hecho. Lo mismo con el Z. Como el ρ es constante, lo puedo sacar de la integral fácilmente, no tengo problemas con eso. El G también es constante, lo saco de la integral, entonces fácil. Simplemente me van a quedar diferenciales de P y de Z. La presión, esto dice que es toda la atmósfera. Dice, ¿cuál sería la profundidad de una atmósfera? O sea, la presión en el nivel superior, ¿cuál sería? 0. Pero, ¿no? Entonces P se va, 0, ¿ya? Y por eso abajo no está. Y el Z va a haber una altura de esa atmósfera, que es lo que queremos saber. Y el Z0, ¿cuál va a ser? La superficie, o sea, va a ser 0 también. Se nos va el Z0 y así nos queda una ecuación en donde tenemos Z en función de la presión superficial, en función de la densidad que es constante y en función de G. Entonces Rocío, ahí lo que hacemos, ¿sí? ¿por qué se te iba la presión al principio? Aquí en el P, porque Ujú. la pregunta nos dice que cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea. Entonces lo que asume es que es el tope de la atmósfera, o sea, queremos saber la profundidad de una atmósfera completa y nosotros sabemos que en una atmósfera abajo la presión va a ser máxima y arriba la presión va a ser 0, porque no hay nada de gases que hagan presión sobre arriba. La presión Ah, ok. máxima está en la superficie. Si quieres te muestro esta figura, no sé si la alcanzaste a ver. Mira, fíjate que Sí, la presión a mayor altura, la presión va disminuyendo, ah, ok. ¿ya? Ya. Gracias. Vale, ya. Eh, seguimos. Entonces, de esta manera reemplazamos la presión superficial que nos dicen que es 1012 hectopascales, pero para pasar la pascal la multiplicamos por 100 y nos quedan pascales. Chiquillo, ojo con las unidades de medida, que cuando nosotros revisamos somos súper estrictos con las unidades de medida, pero es un detalle, hay que acostumbrarse. Dividido en G, que es 9.8, G. No, esto está medio raro, eso no es kilogramo. ¿Cuál es la unidad del G? Metros por segundo cuadrado. Metro segundo cuadrado, perfecto. Ya, metro segundo cuadrado, 9.8 metros segundo cuadrado, y la densidad es 1 kilogramo partido metro cúbico. Y estas unidades de medida nos tienen que coincidir. ¿Y se acuerdan que yo les había dicho por acá que le había puesto una ayuda tarea de las conversiones del Pascal? Bueno, eso nos va a servir ahora. Entonces acá tenemos metro por kilogramo partido segundo cuadrado metro cúbico y arriba tenemos un Pascal. Y el Pascal puede quedar en kilogramo metro segundo cuadrado. Ahí se nos va el segundo cuadrado. Claro, tenemos el kilogramo. Se nos va 1 metro y nos queda un solo metro. Y claro, se nos fue todo. Yo lo vi mental, ¿lo vieron ustedes? Que Pascal es igual a estas unidades de acá abajo y queda 1 partido metro abajo. Entonces Z nos queda con metro. ¿O lo hacemos? Creo Sí, que yo se digo puede dibujar. Creo que puedo dibujar, si es que... Claro, tenemos que Pascal es kilogramo. Uja, esto sí que va a estar difícil. Ay. Kilogramo partido metro segundo cuadrado sobre metro, ájale, perdón, segundo cuadrado por kilogramo, ájale, kilogramo metro cúbico. Uy, qué esfuerzo hacer esto. Ya, chao kilogramo, segundo cuadrado, chao segundo cuadrado, y solo nos quedan los metros. Tenemos acá este echado con este, nos queda este al cuadrado. Uy, al cuadrado. Y este con este queda solo 1 metro.
Y queda entonces 1 partido por metro. Entonces queda 1 partido por 1 partido por metro, y eso es igual a metro. ¿Sí? Sí. Ya. Borrador. Seguimos. Entonces, ese es el primer ejercicio en donde vimos una aplicación de la ipsométrica. Entonces, sigamos con el segundo. Sigamos con el segundo. Segundo ejercicio. Ejercicios. Ya, el 2 dice: si usted está parado en la cima del monte Everest a 8.848 metros de altura, ¿cuál es la fracción de masa de atmósfera bajo usted? Entonces, esto es, ¿se acuerdan que con la isométrica también podíamos hacer cálculos de masa? Yo les mostré que uno podía llegar a una expresión parecida, entonces vamos a ver si podemos usar algo parecido. Entonces, pero en este caso, yo utilicé la isométrica. Dice, pero también se puede usar la otra. Dice, si usted está parado en la cima del monte Everest a 8.848 metros de altura, ¿cuál es la fracción de masa de atmósfera bajo usted? Entonces, a partir de la ecuación isométrica, nosotros podemos derivar la presión en un nivel de altura en relación a la presión del suelo multiplicado por el exponencial de menos z partido h. Esta era una de las maneras de ver la ecuación isométrica. Entonces luego, para conocer la proporción de masa bajo los 8.848 metros respecto de la masa total de la atmósfera, podemos reordenar esta ecuación de la siguiente manera. O sea, ponemos P sobre P0 y ahí tenemos ya una proporción. Podemos en base a eso obtener la proporción de masa o de presión, de la presión en altura respecto de la presión abajo. Y entonces, suponiendo que la temperatura es constante en toda la capa y es igual a 260 Kelvin, o sea, aquí ya el H, cuando llegamos a este tipo de problemas que ustedes no les dan mucha información, chiquillos, ustedes tienen que asumir. Tienen que usar la imaginación. En general, lo que agradece los profes siempre es que ustedes tengan la capacidad de resolver los problemas con toma de decisión. O sea, tienen que poner valores que sean concordantes con la atmósfera y con eso basta. Que les den los órdenes de magnitud nomás. Entonces, claro, tenemos todo, tenemos el Z, porque nos dan el Z que es 8.848, pero no tenemos el H, entonces, ¿qué hacemos? Lo asumimos. Asumimos que la atmósfera tiene una temperatura constante de 260, y eso nos da un H de 7.614.2 metros. Luego, si reemplazamos eso en la ecuación, vamos a tener que, y además, en esta ecuación podemos reemplazar la ecuación de estado, que es, si se acuerdan, en relación a la presión con la densidad, con R y con la temperatura. Entonces, si reemplazo P ahí, yo puedo dejar todo en función de la densidad y por lo tanto en función de la masa. ¿Ya? ¿Me salté muchos pasos o lo ven? Ya asumo que estamos bien. Pasos. No. ¿Ah? Verlo de nuevo una vez más eso. Ya. Entonces, a ver si me ayuda esta cosita. A ver, dibujar. A ver si me funciona así. No, no creo. No me va a funcionar así. Entonces lo hago así nomás con el En dibujo. palabras Ya. no. Ya. Es que te tengo que escribir la ecuación. Mira, la ecuación es P igual, ¿sabes qué? Si tenemos la tecnología, usémosla, pues si tenemos acá la ecuación. Esta es la ecuación de estado. P igual ρ por RT, RD por T. ¿Ya? Entonces acá yo puedo despejar ρ en términos de P partido RD por T. Entonces si yo reemplazo, o de lo contrario, puedo reemplazar toda esta expresión ρ RD por T en la ecuación de acá. Entonces en esta de acá yo puedo acá poner ρ por RD por T. Y como la T es constante, es la misma en todos lados, se nos va R y se nos va T. Y nos queda solo el ρ acá. Y ρ
a su vez es igual a la masa partido a la masa partido el volumen, ¿ya? Y ahí despejamos la masa, Ya, que es ahora esta. sí. Entonces M y M0, que son masas distintas, ¿ya? Sí. Entonces Entonces- luego eso nos va a dar una proporción de masa que es 0.31, pero esta proporción está al revés, es la proporción de masa hacia arriba, ¿ya? Y nosotros queremos saber la proporción del Everest hacia abajo, entonces es 1 menos 0.31 y eso nos da un 69%, o sea, el Everest solo tiene tiene el 69% de la masa de la atmósfera abajo cuando la gente sube al Everest. Por eso la gente se muere un poco, porque es un desafío medio importante. ¿Para qué les voy a preguntar si alguien se ha subido al Everest? Si no son buenos para conversar. Una consulta, el, el 69% es desde el Everest hacia abajo. Sí, Ah, y otra consulta, ¿por qué había asumido el 260 en la temperatura? ¿Por un tema de altura? mira, 260 o 255 es lo que se estilan los libros a utilizar como temperatura media para calcular la escala altura H. El Ah, 260 lo usan en el Hartmann y en el Wallace usan 255. ya. Ah, pero es como la temperatura Promedio promedio para... de la atmósfera en general de una atmósfera ficticia isotermal. Ah, ok, ya. Esas palabras pueden usar ustedes también para resolver sus ejercicios, como suponiendo una atmósfera ficticia isotérmica con una temperatura de 260 grados Kelvin, que no es grado, es Kelvin, ¿ya? Ya, Entonces, a genial. ver si Gracias. alcanzamos, ya, a ver si alcanzamos a hacer otro más, porque, a ver, empezamos hace como 1 hora y en estricto rigor no puedo hacerles tantas clases. ¿Seguimos o están cansados? Cansado. Yo apaño uno más. ¿Uno más? Eh, Porque mira, son 5, pero los otros se los puedo mandar resueltos. yo creo que uno más, ¿o no? Es que igual son cortitos, así que igual no es tanto. Uno más, yo ¿Ya? creo, para los que están cansaditos. Vamos. Ya. Veamos entonces. Este es mi ejercicio favorito. Dice, asumiendo que la troposfera, el tope de la troposfera, chiquillo, está a 100 hectopascales, es isotérmica, calcule el espesor de la troposfera en 3 lugares, en el trópico, en latitudes medias y en el polo. Entonces, ¿creen ustedes que va a ser igual, va a ser distinta, sabiendo más o menos? Porque acá dice calcule el espesor. Entonces, cuando nos hablan de espesor, ¿qué ecuación es la que usamos? La isométrica, que es esta. ¿Ya? Y conociendo esta ecuación que sabemos que depende de H, que es R de TG, por el logaritmo de P1 partido P2, ¿dónde creen que va a ser mayor el espesor de la troposfera? En el Ecuador. En el Ecuador, porque depende directamente el espesor de la temperatura media de la capa. Pero comprobémoslo. Entonces asumimos que en el polo la temperatura media es de menos 100 grados, considerando la troposfera entera, isotermal. En las latitudes medias consideramos que es de menos 40 y en el Ecuador consideramos que es de 0 grados. Ustedes dirán que es bajito, pero acuérdense que es como la media de la troposfera. Igual es como en los niveles altos hay temperaturas bajo cero, ¿ya? Cuando hacemos el cálculo, y no es que no venía preparada, pero, cuando hacemos el cálculo podemos ver que el espesor de la atmósfera, de la troposfera en el polo es como de 10 kilómetros más o menos, yo incluso diría que menos, ¿ya? A veces menos. En las latitudes medias más o menos 15, a veces 13, pero andamos por ahí como en el 15. Y acá dice polo, pero debe decir Ecuador. Y en el Ecuador es de 18 kilómetros, incluso hasta 20 kilómetros. ¿Y cómo podemos ver eso nosotros? Bueno, viendo dónde está la inversión térmica de cada capa. Entonces, en esta figura vemos el perfil de temperatura en el Ecuador, en latitudes medias y en zonas más polares.
y vemos que en el ecuador la temperatura, la inversión de la temperatura, que es donde está la tropopausa, ¿se acuerdan que las inversiones de temperatura determinan los cambios de capa? La tropopausa está como en los 18, o sea, está más o menos bien nuestro cálculo. En los polos, que es la línea azul, está como en los 10, incluso un poco más bajo, y en las latitudes medias igual está parecido, también está como en el 11, o sea, tampoco nada tan grave, pero como les digo, estas cosas son variables. Lo importante que ustedes tienen que saber que esto, la atmósfera, si viéramos una figura, pero ustedes están cansados, pero no importa. Pero si tienen ganas de ver el Hartmann, que es un libro súper bonito, en el Hartmann salen hartas figuras del perfil de la temperatura con la latitud, y ahí van a ver que se hace como una guatita en la parte del Ecuador, ¿ya? Y bueno, Creo que yo entonces, clase, diga. que en clase mostraban que se hacía una guatita como mostraban la tierra de lado y hacían como una... Ah, lo vieron. Ah, qué Sí, creo que sí. bueno, me alegro. Ah, genial, entonces, claro, claro. Sí, bueno, pero si quieren ver ustedes estas figuras en el Hartmann, hay así como figuras como esta, así como del globo. Y también, bueno, de hecho, esta debe ser muy probablemente la temperatura. ¿Ya? Así que bueno, eso sería por hoy. No, yo Yo tengo prefiero. dos duditas. Sí, claro. Sí. ¿No podríais subir los PDF? O sea, ¿tendrás en PDF esos libros? Sí, pues ya lo subí, Felipe. ¿Y dónde? Perdón. Están subí en el foro un mensaje hace como una semana con un link del Drive para que lo Ah, vean. ya. Y me falta subir el Salvi, pero mira, lo voy a subir ahora el Salvi. Después, ahora que termine la clase, le subo el Salvi. Y lo ¿Lo otro que encontraste? ahí, sí, ahí lo pillé. Que no caché qué temperatura ocupaste, como Ya. dependiendo. Hay como que Por ejemplo, la del polo usé -100, que es como la temperatura promedio de la troposfera en el polo. ¿Sabéis de dónde saqué? Igual les voy a tener que mostrar el Hartmann. No quiero, no quería alargarme, pero bueno, no me voy a alargar tanto, no se preocupen. Esta figura es no es esa figura. Es muy bonito el Hartmann, mi libro favorito. Puede ser de acá. Mira, acá está la temperatura con la altura latitudinalmente. Entonces se observa acá, yo esto le digo la guatita, le digo que la troposfera, donde está la inversión térmica, que es como esta parte de acá, es donde está el límite de la troposfera. Y acá se ve que la capa es más grande, o sea, hay más también más temperatura en esa zona. Entonces, ¿cómo saqué ese medio de la temperatura? Más o menos vi cuánto era la temperatura acá al medio. En estricto rigor habría que hacer acá como un promedio de todas estas temperaturas, pero yo saqué la línea del medio. Y acá también, la línea de acá al medio de la troposfera. Y esas son las temperaturas que usé. Súper. Como les digo, tienen que ser imaginativos y tienen que ser busquillas y tienen que ser, ¿cómo se llama? Buenos para asumir cosas. De repente, cuando uno está en el área de la ingeniería, tiende a buscar el dato duro, bien preciso y no sé qué. La meteorología juega un poco con la precisión, pero también tiene más grados de libertad en el sentido de que como queremos de alguna manera representar fenómenos genéricos, como estamos recién aprendiendo, podemos darnos la chance de asumir cosas, ¿ya? Lo importante es que si va a poner una temperatura en el polo, no ponga una temperatura que sea mayor a la del Ecuador. ¿Me entiendes? Así que, claro, eso sería por hoy, pues chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Rocío, ¿Sí? aló. Sí, te Yo escucho. sí, es que me preguntó otro compañero por eso, pero la hago súper corta. En la pregunta 2 Tranqui. me perdí de por qué se empezó con esa ecuación. ¿Por qué Sí, eso. empezamos con esta directamente? Ya. Déjame buscar dónde se me quedó el drive, o sea, el auxiliar. Ahí está. Bueno, esa ecuación viene directamente desde el balance hidrostático. ¿Ves ahí el balance hidrostático, cierto? Sí, Ah, perdón, estamos hablando de esta ecuación, ¿cierto?
ya, esta ecuación viene después de la isométrica. La isométrica, como te comenté, se puede escribir de muchas maneras, pero la isométrica, así como general, es esta de acá, que es la del espesor de la atmósfera. Sin embargo, nosotros podemos reordenarla de distintas maneras. Si es que nosotros utilizamos esta de espesor y despejamos la presión en un nivel en altura, es decir, la P2, en relación a todos los otros factores, nosotros podemos llegar a esta ecuación de acá abajo, en donde relacionas la presión en un punto de altura respecto a la relación de un nivel más bajo, por el exponencial de un diferencial de altura, que si es con respecto a la superficie Z nomás, sobre un H, que este H tú lo puedes asumir, o si tienes la temperatura lo puedes calcular. Entonces, por eso yo empecé directamente con esta ecuación, porque ya habíamos derivado desde... Ay, siempre se me abre esta. Ya habíamos derivado ya habíamos llegado desde acá hasta acá. ¿Ya? Y acá el cálculo es bien fácil, o sea, tú para sacar el logaritmo, bueno, corres este factor h, lo pasas dividiendo al diferencial de los z, y luego multiplicas toda esta expresión por un exponencial. De esta manera sacas el logaritmo y le aplicas un exponencial a esta expresión de acá. Y cuando sacas el logaritmo puedes despejar el P2 respecto al P1. Y ahí, claro, hay un signo negativo, hay unos pasos que se deben hacer para llegar a eso. Entonces, esta se ocupa para el espesor de la atmósfera y para Esta para el calcular espesor. masa. También Ya. para calcular masa, sí. Y la otra también que sirve para calcular masa es esta, la del balance hidrostático. Acá necesitarías la presión en un nivel en altura y G, claro, también te serviría, pero ya creo que cuando ya te pasaron la ecuación isométrica, esta va a ser la ecuación que vamos a usar mucho más que la otra. La isométrica es como la que nos preguntan también en las pruebas y esas cosas. Gracias. Así que, bueno, yo igual muy probablemente antes del control les vaya a subir una guía con ejercicios resueltos para prepararlos mejor para el control. Así que eso. Y nos vemos en un mes más porque somos 3 auxiliares. Muchas gracias, Rocío. A ustedes, chiquillos, por Gracias. responder y bueno, que tengan súper buen comienzo de semestre y cualquier cosa me pueden escribir a mi correo y yo los puedo ayudar. Así que eso, un gusto conocerlos, que estén súper bien. Chao, gracias. Igual. Claro, Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Que estés bien. igual.